¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy resolveremos ejercicios a lo que abarca el tema de logaritmos, para lo cual necesitamos conocer las propiedades de estos logaritmos. ¿Qué nos dice la propiedad 1? La propiedad 1 es el logaritmo de un producto, el cual nos dice que el logaritmo del producto en el argumento de x por y en base a va a ser igual a esta expresión. La segunda propiedad es el logaritmo de un cociente, el cual nos dice que va a ser igual a esta expresión. Debemos tomar en cuenta algo en estas dos propiedades. Se van a cumplir siempre y cuando tengan la misma base. Ojo acá. Estas dos primeras propiedades se van a cumplir siempre y cuando tengan la misma base. Bien, pasemos a la propiedad 3, que nos dice el logaritmo de una potencia. En este caso, el logaritmo de b en base a, donde el argumento b está elevado a la n, va a ser igual a esta n, va a bajar como coeficiente y va a multiplicar al logaritmo. Ojo acá, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Esta expresión no va a ser lo mismo, ya que observemos que va a haber signos de agrupación y todo este logaritmo va a estar elevado a n. Ojo acá, ¿qué sabíamos? Los paréntesis son signos de agrupación. Y en este caso nos dice que todo este logaritmo está elevado a n, no se va a cumplir que la potencia o el exponente n va a bajar como coeficiente y va a multiplicar el logaritmo. Acá no se va a cumplir esto. Solamente esta propiedad se va a cumplir cuando el argumento esté elevado a una potencia. Ojo acá, tómenlo muy en cuenta eso. Espero que se entienda. Y la propiedad 4 que nos dice, el logaritmo de x en base y va a ser igual a 1 sobre el logaritmo de y en base x. En esta propiedad, ¿qué estamos haciendo? Observemos, ¿no? Que las partes de un logaritmo es el argumento y la base. Pero ¿qué pasa? Tal vez se nos va a ocurrir que nuestra base pase como argumento y nuestro argumento pase como base. Esta propiedad sirve para eso, ¿no? Va a ser el inverso de acá. Nuestra base era y, aquí ya va a ser como argumento. Nuestro argumento acá era x y acá va a pasar como base. Esta propiedad sirve para eso, para cambiar el argumento como base y la base como argumento. Espero que se entienda. Y acá también puede cumplir este caso, donde nuestra base queremos pasar como argumento. Y acá el argumento se va a quedar como argumento. Se va a cumplir esto. Igual acá tienen que tener las mismas bases. Pasemos a la propiedad 5, que es el logaritmo de misma base y mismo argumento. Va a ser igual a 1. Ahora el logaritmo de, aquí puede existir en cualquier base, siempre y cuando sea mayor a 0 y diferente de 1. Tómenlo en cuenta eso. Aquí el logaritmo del argumento 1 en base, ya lo mencionado, va a ser igual a 0. Esta es como la sexta propiedad, que se llama logaritmo de argumento 1. Ahora pasemos a una de las propiedades muy importantes, la cual es la propiedad 7. Es también denominada permutación. ¿Qué nos dice? Acá nuestra base es a y ojo, en el exponente va a haber un logaritmo de x en base y. Acá nuestro argumento es x. Puede pasar como base y esta base puede pasar como argumento. Entonces esta propiedad es la de permutación. Acá no. Lo del primer miembro va a ser igual a nuestro argumento va a pasar como base y nuestra base acá del exponente va a pasar como argumento. Esta es la propiedad de permutación. Es una de las propiedades más importantes, tomémoslo muy en cuenta. Esto es muy importante que conozcamos, ya que en la mayoría de los ejercicios vamos a tener que usar esta propiedad. Pero, espero que se haya entendido. Para lo cual, entonces vamos a proceder a realizar nuestro primer ejercicio, que nos dice lo siguiente. Dada la ecuación, y nos está dando, ¿no? Neperiano de x al neperiano de x, nos está dando esta expresión. Nos pide determinar el producto de sus raíces. Bien, entonces nos está dando una ecuación
y nos pide determinar el producto de sus raíces. Aquí recordamos lo que es el primer parcial, que era también, si nos dice el producto de sus raíces, también nos está queriendo decir el producto de sus soluciones. Entonces tenemos que hallar el producto de sus soluciones. Entonces procederemos a resolver esta ecuación, para lo cual vamos a necesitar la aplicación de las propiedades. Muy bien, nos dice, ya, nos está dando, ¿no? La expresión, para lo cual vamos a separar por partes. ¿Qué tal si a este le llamamos a este lo llamaremos a este lo llamaremos B? Ya. Primero resolveremos A. ¿A qué va a ser igual? Al neperiano de X y neperiano de X. Y acá aplicamos la propiedad 3, donde acá no lo mencionamos. Este es el exponente del argumento. Entonces puede pasar como coeficiente y multiplicar al logaritmo neperiano. Y tal vez acá te preguntarás, estas propiedades están en logaritmo. Y acá hice una nota donde mencioné las mismas propiedades del logaritmo decimal o base 10, que son estas, se cumplen también para el logaritmo natural o neperiano, que es ln, que son estas, ¿no? Entonces, estas propiedades también se van a cumplir para el logaritmo natural. Por eso estamos efectuando esto. Muy bien, continuaremos. Entonces, el producto de estos dos neperianos nos va a dar neperiano de x al cuadrado. Y hemos simplificado el valor de a. Ahora operemos el valor de b, el cual es neperiano de la raíz cúbica de e al neperiano de e a la 6 menos e al cuadrado, menos e al cuadrado. Este es nuestro b. Para lo cual, observemos lo siguiente. En esta parte, ¿qué podemos aplicar? Lo que es permutación. Es decir, este puede pasar como el argumento y este argumento puede bajar como base. Es decir, ¿no? El neperiano de la raíz cúbica de, ya vamos a bajar acá, e a la 6 menos e a la 2, el neperiano de e menos e al cuadrado. Ya estamos aplicando esa propiedad. Y ojo acá, ¿qué dijimos en clases? Acá, tal vez no se anote, ¿no? Pero de este logaritmo natural, cuando no esté anotado acá la base, va a ser e. Entonces aquí va a ser un e. Y acá, misma base, mismo argumento nos va a dar 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión? El neperiano de la raíz cúbica de e a la 6 menos e al cuadrado, todo esto a la 1, ¿no? Pero se sobreentiende, menos e al cuadrado. Acá era más, acá en el ejercicio era más, disculpen. Acá va a ser más y acá va a ser más. Igual acá es más. Ya, entonces todo esto encerrado, ¿no? Dentro de la raíz. ¿Y qué va a pasar? Este al cuadrado con este menos e al cuadrado se van a ir. ¿Y cómo nos va a quedar? Neperiano de la raíz cúbica de e a la sexta. Entonces, ¿qué va a pasar también? Por propiedad de exponentes podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? E a la 6 sobre 3, ¿dónde? Terceras 2, terceras 1. Nos va a quedar lo siguiente, igual al neperiano de e al cuadrado. Y aplicando igual la propiedad 3, ojo acá, este exponente solo es del argumento. Entonces sí podemos aplicar la propiedad 3. Sería 2 por el neperiano de e. Y aquí va a pasar igual lo siguiente, ¿no? Su base acá no se anota, pero se sobreentiende que es e. Misma base, mismo argumento, nos va a dar esto 1. Entonces el valor de b solo sería 2.
Muy bien. Y ya. Entonces reemplacemos en nuestra ecuación, ¿no? Nos decía que primero era a. Y a nos ha dado neperiano de x al cuadrado. Y en lo segundo es b, que es 2 igual al neperiano de x al cubo. Y aquí, ¿qué también podemos hacer? Este exponente puede pasar como coeficiente, ¿no? Y multiplicar al logaritmo natural. Entonces, como nos va a quedar neperiano de x al cuadrado. Y podemos pasar al otro miembro con signo cambiado. Menos 3 neperiano x más 2 igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá ya se va a formar una ecuación cuadrática, ¿no? El cual, ¿cómo podemos resolverlo? Uno, aplicando la ecuación general, ¿no? Para ecuaciones cuadráticas. Dos, método de aspa o diferentes métodos que ya se avanzó en el primer parcial. En este caso vamos a utilizar aspa. Va a ser acá neperiano de x, neperiano de x. Y acá que nos conviene, menos 2 menos 1. Y como verificamos, multiplicamos en cruz y su suma nos tiene que dar este, ¿no? Y se cumple. Menos neperiano de x por neperiano de x por menos 1 menos neperiano de x. Menos 2 por neperiano de x menos 2 neperiano de x. Y esa suma nos va a dar menos 3 neperiano de x. Por lo cual va a existir dos soluciones, ¿no? Las cuales van a ser las siguientes. El primero, neperiano de x igual menos 2 igual a 0. Y el otro, neperiano de x menos 1 igual a 0. Y acá, despejando, ¿no? Nos va a quedar que el neperiano de x va a ser igual a 2. Y acá el neperiano de x va a ser igual a 1. Y acá, aplicando la definición de logaritmos, nos va a quedar que x va a ser igual a e al cuadrado. Y acá x, la otra solución va a ser e a la 1, que no se anota generalmente. Estas serían las soluciones o raíces. Pero en el ejercicio nos menciona el producto de sus raíces. Entonces, ¿no? El producto de sus raíces, es decir, x1 por x2, la primera solución por la segunda solución va a ser e al cuadrado por e a la 1. Y acá, aplicando propiedad de exponentes donde van a tener la misma base, los exponentes se van a sumar, nos va a quedar e al cubo. Y esta sería nuestra respuesta al ejercicio. Espero que se haya entendido.